Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, además de docente y una larga trayectoria. Estamos dialogando con Daniel Arroyo. Daniel, Pablo Markovsky, todo el equipo de la Splendid 990 saluda. Gracias por atender. Buenas tardes y un gran gusto. Primera pregunta, ¿cómo valorás esta jornada de lucha en las calles y qué le está queriendo decir al gobierno nacional? Primero fue una movilización realmente muy grande. Había efectivamente gente que estaba con los gremios o con los movimientos sociales, gente que se había organizado, que forma parte de instituciones, pero también mucha gente suelta. A mí me paraba mucha gente, me decía, vengo con mi marido, vengo de Padua o vengo de Monte Grande. Mucha gente suelta, sobre todo mucha gente grande, me parece. Yo creo que lo que le está diciendo la sociedad al gobierno es tomar en cuenta que nosotros existimos también. Ojo, porque los procesos de ajuste, todo lo que está planteando, nos dejan afuera. Yo creo que es bastante parecido a lo que pasó el día que el presidente presentó el DNU por cadena nacional y que después hubo un cacerolazo espontáneo de la clase media. Mi impresión es que en ese momento la clase media llegó a la cuenta de que no entraba, no estaba dentro de ese país, que se hablaba de libertad de empresa, de varios cambios, pero que no estaba dentro. Y me parece que esta vez también. Yo creo que hay una sociedad sana que está diciendo, por acá no, nosotros la estamos pasando complicada, no alcanza la plata, la tenemos difícil, venimos de años muy complicados, pero por acá no, hay que hacer algo más equilibrado. Yo siento que es ese el mensaje en gran medida que dio la sociedad. ¿Cuáles son los aspectos más negativos de la ley ómnibus que hoy estas largas jornadas se vienen debatiendo en el Congreso? Me permito una pregunta con una mínima opinión y que tiene que ver con el artículo 1, que choca frontalmente con el artículo 29 de la Constitución Nacional, que taxativamente prohíbe la delegación por parte del Congreso Nacional, pero también de las legislaturas provinciales, tanto al Ejecutivo Nacional o provincial, con anuncios de severísimas sanciones para quien así lo hiciese. Dice, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Y pregunto, ¿esto es así o no juega más la Constitución? Porque es lo que está en juego con el artículo 1 de la ley conocida como ley ómnibus. El artículo 1 es brutal. Primero dice, acá hay emergencia en todo. Hay emergencia social, sanitaria, educativa, en defensa, en seguridad, previsional, económica, fiscal, etcétera, etcétera. Deme la suma del poder público por 2 años o lo puedo prorrogar por otros 2 años por 4. Ese es el original artículo 1. Ahora hizo un dictamen el gobierno, en acuerdo con otros bloques, que lo achica a 1 año y que puede ser prorrogable por el Congreso por otro año más, pero en esencia le da la suma del poder público, está fuera de la caja democrática. Ese yo diría es el primer problema y es el central y estructural. Y después hay varios, que sobre todo 3. Uno es la situación de los jubilados. Lo que hace es mantiene la fórmula jubilatoria hasta marzo. Eso les hace perder mucho el ingreso a los jubilados, porque esa fórmula tiene mucho de qué pasa con los salarios, y los salarios están muy quedados y la inflación está muy alta, con lo cual hay un ajuste muy fuerte a los jubilados, y después desde abril los acompañarían sus ingresos a la inflación. Hay otra parte que tiene que ver con las privatizaciones. En parte lo fue cambiando también en el nuevo dictamen, pero en esencia apunta a privatizar 41 empresas. En el nuevo dictamen establece que no YPF, pero que tanto Banco Nación como Núcleo Eléctrica, que es energía nuclear, como ARSAT, se puede abrir a la composición privada, se pueden tener 51% estatal y 49% privado. Y después hay todo un tema económico, con las retenciones, con gran parte del esquema de funcionamiento de la economía, que yo diría que es que el Estado se corre del todo y es un poco el mercado a lo bestia. Para mí es eso, yo creo que es una ley absolutamente desequilibrada. Ahora, Daniel, perdón que interrumpa ahí, porque todo lo que enumerabas después, por ejemplo, que se modificó que YPF no quedaría por fuera de las empresas del Estado a ser privatizadas.
pero todo lo que se haya modificado, producto de mejoras o negociaciones en las comisiones parlamentarias, una vez que el Ejecutivo asume la suma del poder público, vale decir que se le delegan las facultades extraordinarias, está en condiciones de volver a modificarlo. O sea que ahí hay una suerte de hasta autoengaño por quienes piensen, bueno, logramos salvar a YPF, porque podría volver sobre sus pasos y con las facultades extraordinarias incluirla nuevamente. Exactamente, y por eso, más allá que originalmente era hasta 4 años y ahora ya está 2, da lo mismo porque unos 6 meses o una semana puede hacerlo. Y está claro que el problema de delegarle todas las funciones al Ejecutivo, de darle la suma del poder público, es ese, que todo lo que se está terminando de acordar con otros bloques, no con el nuestro, yo voy a votar en contra claramente, pero con otros bloques, puede darse vuelta y finalmente decir, tengo la facultad delegada, hago esto, lo otro, cambio la fórmula jubilatoria, o privatizo el resto. En esencia, a mí me parece básicamente que el decreto, la ley, no es un decreto, una ley, es una tesis universitaria. Alguien dijo, escribí todo lo que te parece de cómo tiene que funcionar la economía y la sociedad y vamos para adelante, por un lado. Y por otro lado, me da la impresión de que es realmente el presidente es anarcocapitalista, no cree en el Estado, es nada de Estado y todo el mercado lo bestia. La sociedad votó un cambio, está cansada del Estado, el Estado se ha metido en cosas que no correspondían, hay un agotamiento, pero de ahí a hacer un cambio tan brutal es casi como un experimento que no existe en ningún lugar del mundo. Estamos en diálogo con Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, y me refiero al espacio de Unión por la Patria, o del peronismo, si se quiere, porque no sé si están referenciados necesariamente en Unión por la Patria. Son 3 los diputados de Tucumán: Agustín Fernández, Elías Fernández de Mansilla y Gladys del Valle Medina, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, que anunciaron que van a dejar el bloque de Unión por la Patria en diputados, conformarán un bloque propio y, hasta donde entiendo y tengo información, firmarían positivamente el dictamen. ¿Qué nos podés contar? Primero, que parece que efectivamente va a ser así y es una verdadera pena. Entiendo que el gobierno de Tucumán y el gobernador acordó con el gobierno nacional el tema del azúcar, el tema de las retenciones, el tema de azúcar, que es como muy determinante en Tucumán, y también a los citrícolas, sobre todo el tema de los limones, pero en esencia sí, se han conformado un bloque aparte que llaman Independencia, y todo indica que van a acompañar al dictamen, no al dictamen porque ya está en la comisión, pero van a acompañar el voto de la ley cuando se vote, cuando tengamos la sesión, que todo indica que va a ser el martes que viene. Una pena grande, objetivamente. Entiendo la necesidad de las provincias y realmente muchas provincias son muy dependientes del Estado Nacional para cubrir gastos, para pagar sueldos, eso lo entiendo, pero la verdad es una verdadera lástima porque verdaderamente es un absurdo la ley que quiere aprobar el gobierno. Podría decir uno de manera irónica que en poco más de un mes de gobierno, Milei logró bajar la inflación al doble y subir nuestros ingresos a casi la mitad. Este nivel de degradación de las economías familiares, personales, regionales, sin duda lleva a altos niveles de conflictividad social. ¿Qué mirada tenés sobre ese punto? Yo creo que hay 2 problemas centrales hoy, que son los alimentos, que es el pan a 2.000 pesos, la leche a 800 y el kilo asado a casi 9.000, lo que complica y desacomoda la vida cotidiana fuertemente de la familia, y junto con eso el endeudamiento de las familias. Entonces, como la plata no alcanza, la gente se endeuda, y ahí hizo una cosa muy brutal el gobierno, porque lo que estableció es que la tarjeta de crédito, al que paga el mínimo, le puede cobrar lo que quiere, no hay tasa de interés tope, como existe en cualquier lugar del mundo, y entonces la persona primero paga el mínimo en tarjeta y patea para adelante, después va a la financiera de la esquina, a la vuelta, al que vende droga, que tiene billetes y termina dando crédito, o a cualquier lado, toma crédito al 500% de interés anual, arranca el mes siguiente endeudado de -10, tapando agujeros y le queda larguísimo el mes.
Yo creo que ahí están los dos problemas más críticos hoy, el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Las crisis en América Latina han venido por el costo del transporte. Brasil, Chile tuvieron problemas serios sociales cuando aumentaban el transporte, o Chile por el endeudamiento de las familias, de esto que estaba hablando antes. Siempre tengo la idea, yo he sido ministro de Desarrollo Social, me ha tocado pasar los diciembres, que son duros, pero siempre yo he tenido la idea de que el mes más duro en Argentina es marzo, porque siempre en enero y febrero las familias gastan un poco más, y en marzo viene todo el tema de los costos de la escuela, de los chicos de la escuela y los gastos. Este marzo, además de eso, va a venir con aumento en febrero de la luz, el gas, el agua. La veo muy complicada la situación social. Yo creo que hoy hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. Hay gente que reclama, como se dio hoy, pero hay mucha gente que revienta para adentro, y eso hace potenciar la violencia. Yo vengo dándome máquina, estoy mal, tenso, me cruzo con alguien, me rozo en la calle, y a los 2 minutos terminamos a los golpes o a los tiros. Una tarea que tendría que tener el gobierno es desestresar, serenar un poco, encontrar un esquema de equilibrio. Es una situación social muy difícil, con mucha gente que quiere que al gobierno le vaya bien, con mucha gente que a mí me dice, mire, llega poco tiempo, esperémoslo, pero así todo, con mucha gente que la verdad que la está pasando muy mal, de verdad. Está muy complicada la situación. Daniel, no hace falta ser doctor en historia para saber que cada vez que, por llamarlo de algún modo, gobernó en este país la derecha, la ortodoxia económica, hubo más concentración de la riqueza, endeudamiento al límite extremo, la dilapidación de los activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía, atraso económico. Por supuesto que todos deseamos que le vaya bien al gobierno, porque en eso está también en nuestro futuro, el de nuestros viejos, de nuestros hijos. Pero lo dijo en su momento el expresidente Macri, ¿no? Volvería a ser lo mismo, pero más rápido, y aquí se ve esa continuidad, ¿no? Sí, es claramente un gobierno de extrema derecha que va en esa línea. Es brutal en su manera de hacer shock a lo bestia, porque objetivamente en 44 días trata de reformatear todo el sistema económico. Pero tiene un adicional de problema, en mi opinión, y es que la lógica que aplica es, vamos a una recesión, así con esto va a parar la actividad económica, a una caída del empleo, a una caída del consumo, y entonces va a bajar la inflación o va a estabilizarse los precios. Eso es pura teoría, tiene un sentido, que si nadie tiene plata, es probable que los precios no aumenten porque no hay a quién venderle, pero eso es teoría, y si se da con 2/3 de la población afuera. Yo creo que este nivel de velocidad nadie lo había aplicado en Argentina. A mí me parece de verdad que lo que hace Milei es un experimento que no ha pasado en el mundo con esta velocidad, con estas condiciones, y eso marca un nivel de deterioro muy profundo. Es casi da la impresión de que imagina un capitalismo sin consumidores, y aún en una mirada muy capitalista y muy competitiva se necesitan consumidores, gente que compre para que la actividad económica funcione. Daniel, vos decías anteriormente, y también lo decía Pablo, que hay mucha gente deseosa que al gobierno le vaya bien. Ahora, ¿qué sería para el gobierno que le vaya bien? Y dentro de si el gobierno le va bien, ¿está el pueblo, cuando hablamos del pueblo hablamos de la mayoría laburante, incluido en eso de que vaya bien la historia? No, primero en mi opinión, yo, el gobierno que le vaya bien, entiendo que es lo que está buscando, es que en algún momento la inflación logre algún sendero a la baja. Entiendo que a eso está apuntando. En esencia, es un gobierno que deja 2/3 partes de la población afuera. Funciona de esa manera, por eso baja tanto salario, baja jubilaciones, reconcentra la actividad económica. Es un país de 1/3 adentro y 2/3 afuera, que muchos países de América Latina son así. Hay 1/3 de la población que tiene 3 idiomas, que está globalizado, que está vinculado, que le va muy bien, y 2/3 reclamando desde afuera. Lo que pasa es que la historia argentina es el intento de que eso no sea. Es con Irigoyen, con Perón, con Alfonsín, con el kirchnerismo. Hay una larga historia en Argentina de generar condiciones para que estemos todos adentro. Bueno, ese es el punto, a mi opinión, más crítico. Es un ajuste brutal, pero mi impresión es que es absurdo lo que está haciendo. En términos de, te llevo a una mirada política sobre cómo ha quedado conformado el peronismo, lo que haya quedado del kirchnerismo y de los distintos sectores que conforman, si se quiere, el espacio justicialista.
gobernadores como Kicillof. ¿Es en este momento el peronismo una opción de poder? ¿Qué necesita para ofrecerle a la ciudadanía una esperanza de otro camino posible? Primero, entender que la sociedad no ha votado al peronismo y que los sectores pobres no han votado al peronismo, y que hay que entender que objetivamente el peronismo no le ha hablado a la vida cotidiana. Hay un cansancio, un agotamiento con el peronismo. Yo recorría los barrios todo el tiempo y veía gente que decía, no sé si esto va a ser, si el cambio tiene sentido, venir por acá, pero bueno, basta, quiero cambiar, quiero ir por acá. Así que hubo un agotamiento, que agotó en parte el peronismo, y que hay que repensar y construir otras ideas del siglo XXI. Es otro el mundo del trabajo hoy en la Argentina, con informalidad laboral, con otras maneras de organización. Son otras las expectativas de la sociedad. Cuando Milei arrancó hablando de libertad, yo pensaba, qué absurdo, porque en Argentina hay problemas económicos, pero no hay problema de libertad. Sin embargo, mucha gente se siente agobiada y a eso llamaba falta de libertad. Hay que construir otras ideas desde el peronismo, hacer un peronismo del siglo XXI equilibrado, que fomente las inversiones, el desarrollo económico, que acompañe a las pymes, que construya nueva mayoría, pero que también entienda en la cosa del equilibrio, más mercado y mejor Estado. Primero eso, si se construyen nuevas ideas van a surgir nuevos liderazgos, pero para mí es así, primero la idea y después los nuevos liderazgos. Hay que construir otras ideas del peronismo. Daniel Arroyo, muchas gracias por tu tiempo, la charla y las reflexiones. Será hasta la próxima. Gracias y buenas tardes.